Era temprano en la mañana del 17 de mayo de 2005 cuando una llamada al 911 llegó desde una tranquila casa en Alexandria, Kentucky. Una mujer gritaba, diciendo que alguien había entrado y disparado a su esposo. Cuando la policía llegó, encontraron la casa en completo desorden, cajones abiertos, objetos tirados por todas partes y vidrios de una puerta rota esparcidos por el suelo. En el dormitorio, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre. Al principio, parecía un robo que había salido mal, pero algo no encajaba. La historia no coincidía. Los niños recordaban los hechos de manera diferente, y luego la policía encontró algo escondido en lo profundo de la lavadora que lo cambió todo. Robert Bob Bosley nació el 2 de agosto de 1962 en el tranquilo pueblo de Alexandria, ubicado en el condado de Campbell, Kentucky. Criado en una familia religiosa y unida junto a sus hermanos Deborah, Henry Jr. y James, Bob mostró desde temprana edad una mente aguda y un espíritu ambicioso. Aunque gran parte de su juventud permanece sin documentar, se sabe que incluso antes de alcanzar la mayoría de edad, Bob ya había comenzado a trazar su propio camino. Tenía la visión de volverse rico y manejar su propio negocio. Comenzando desde cero, Bob ofrecía servicios de limpieza de chimeneas y pequeñas reparaciones de techos. Con largas jornadas, precios modestos y una ética de trabajo impecable, lentamente construyó una reputación como un trabajador confiable y amable. Su esfuerzo solitario dio frutos con el tiempo. Bob transformó su servicio individual en un próspero negocio, Bosley Roofing and Chimney Sweep of Alexandria. Bajo su atenta mirada, la compañía se hizo conocida por su calidad, eficiencia y confiabilidad, ganando tanto clientes leales como impresionantes ganancias. Con el dinero fluyendo, Bob puso sus miras aún más alto. Comenzó a adquirir propiedades en alquiler, llegando a poseer alrededor de 20. Estas inversiones amplificaron sus ingresos, posicionándolo como uno de los empresarios más exitosos de la zona. La riqueza pronto se tradujo en estilo de vida. Bob abrazó el lujo, autos deportivos, caballos, un avión, un barco considerable y un arsenal de armas de fuego costosas. Su barco, visto frecuentemente navegando en el lago Cumberland, se hizo famoso por sus salvajes fiestas para adultos, llenas de alcohol, música e invitados con poca ropa. Fue en uno de sus restaurantes locales favoritos donde Bob conoció a Amy Pavey, de 18 años. Amy, también de Alexandria, provenía de orígenes humildes. Nacida en 1969 en una familia de clase trabajadora, su vida estuvo marcada por limitaciones económicas y un hogar afectado por la lucha de su padre contra el alcohol. Aún así, Amy estaba decidida a romper el ciclo. Después de graduarse de la secundaria con altos honores en 1986, estudió administración de empresas en un colegio comunitario local conectado a la Universidad del Norte de Kentucky. Para financiar sus estudios, trabajó como mesera, donde se cruzó con Bob. Él era mayor, rico y carismático. Al principio reservada, Amy pronto se sintió atraída por su mundo. Comenzó a asistir a sus notorias fiestas en el lago, convirtiéndose gradualmente en una presencia regular en su círculo íntimo. Pero Amy no permaneció como una invitada más. Se ganó el corazón de Bob, su relación se volvió seria y después de 4 años juntos, se casaron. Para Amy, esto representó la máxima transformación. Había pasado de raíces modestas a casarse con uno de los solteros más codiciados de la región. Pronto, la pareja comenzó una familia. Su hija Morgan nació en 1996, seguida por su hijo Trevor 3 años después. Amy, alguna vez una juerguista despreocupada, asumió el rol de madre devota. Sus noches salvajes en el lago fueron reemplazadas por eventos escolares y crianza. Bob continuó expandiendo su negocio e inversiones, pero un área lo frustraba: la administración. Manejar nóminas, impuestos, facturas y contratistas era una carga que resentía. Prefería la libertad del lago sobre las limitaciones de una oficina. Los fines de semana frecuentemente lo veían desaparecer a bordo de su barco, a veces por días, negándose a revelar su paradero. Amigos luego recordarían que Bob había comenzado a distanciarse de su familia, volviendo a una vida de indulgencia y secretismo. Algunas fuentes incluso afirmaron que él y Amy tenían una relación abierta. Independientemente de la verdad, Bob eventualmente decidió fusionar más su vida personal y profesional. Como Amy había estudiado administración de empresas, le pidió que se hiciera cargo de las responsabilidades financieras y administrativas de la compañía. Al principio, Amy pareció vacilar, pero finalmente accedió. Desde entonces, Amy manejó los libros contables, las nóminas y las obligaciones fiscales de la empresa. El negocio prosperaba y los Bosley parecían estar en la cima de su éxito. Vivían en una rústica cabaña de troncos enclavada en los bosques al sur de Alexandria, una residencia temporal mientras construían su casa soñada cerca, una enorme propiedad de 14 acres de tierra, con ventanas de vitrales, una torre de piedra e incluso gárgolas góticas. Para el mundo exterior, los Bosley encarnaban el sueño americano. Eran atractivos, exitosos, generosos con su tiempo y profundamente involucrados en las actividades de su iglesia y de la escuela de sus hijos. Bob a menudo donaba servicios a familias de bajos ingresos, y su nombre era respetado en toda la comunidad. Pero, como muchos cuentos de hadas, su historia tenía un lado oscuro. Entre bastidores, el rol de Amy como administradora le dio acceso al panorama financiero completo. Y con Bob distraído por la expansión del negocio, el lago y el proyecto de la casa soñada, Amy comenzó a desviar discretamente fondos de la empresa.
En lugar de pagar los impuestos de la compañía, redirigió el dinero a una cuenta personal no declarada. Este desfalco pasó desapercibido durante años, pero nadie evade al IRS para siempre. El Servicio de Impuestos Internos había estado rastreando los pagos de impuestos faltantes de la empresa. Enviaron cartas repetidas, hicieron llamadas e incluso intentaron organizar reuniones, pero Bob nunca recibió ninguna de estas advertencias. Esto se debía a que Amy había organizado que toda la correspondencia del IRS se enviara a un buzón privado al que solo ella podía acceder. Estaba muy consciente de que el gobierno se estaba acercando, pero quizás creyó que podía seguir retrasando las cosas indefinidamente. Todo cambió la mañana del martes, 17 de mayo de 2005, apenas unos días antes del 15º aniversario de bodas de la pareja. Alrededor de las 5 de la mañana, una frenética llamada al 911 llegó de parte de Amy Bosley. Su voz llena de pánico llenó la línea, pero la llamada se cortó repentinamente por un fuerte estruendo. Los despachadores intentaron reconectar. Momentos después, las fuerzas de la ley se dirigían a toda velocidad a la cabaña de los Bosley. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Amy en estado de shock, abrazando a sus hijos. Su hermana llegó pronto para llevarse a los niños, mientras que Amy fue llevada para ser interrogada. La policía aseguró la escena y llamó a la unidad de investigación forense. Al amanecer, oficiales adicionales llegaron para buscar en el bosque circundante, con unidades caninas e incluso un helicóptero, en busca de lo que creían que era un intruso que huía. Dentro del dormitorio, descubrieron el cuerpo sin vida de Bob. Lo encontraron arrodillado al lado de la cama, inclinado hacia adelante, acribillado por disparos. Sin embargo, curiosamente, solo se encontraron 2 casquillos en la habitación, lo que generó más preguntas que respuestas. En lugar de traer claridad, la investigación solo profundizó el misterio. Mientras los detectives continuaban revisando la evidencia, comenzaron a sospechar que la escena del crimen, y quizás toda la historia, no era lo que parecía. Aparte de los dormitorios de los niños, toda la casa estaba en desorden. Los gabinetes de la cocina estaban abiertos de par en par, incluso los que estaban debajo del fregadero, un lugar extraño para que un ladrón buscara. Una puerta trasera tenía una ventana rota, lo que sugería un posible punto de entrada, pero, curiosamente, la mayoría de los vidrios rotos estaban afuera, no adentro, una inconsistencia que hizo levantar las cejas desde el principio. Los signos de desorden continuaban por toda la casa. En el baño, el gabinete del espejo estaba abierto, y frascos de medicamentos estaban esparcidos por el suelo. Parecía más un caos escenificado que las secuelas de un intruso rápido y enfocado. Y, según la llamada al 911 realizada por Amy, el supuesto atacante había huido rápidamente. Entonces, ¿por qué el desastre? Mientras los investigadores de la escena del crimen trabajaban en la casa, los detectives comenzaron a interrogar a Amy Bosley en la estación. Parecía conmocionada, angustiada a veces, pero a menudo confundida, como si luchara por mantener su historia en orden. Ella describió al intruso como un hombre blanco con voz nasal, mal aliento y un olor distintivo a orina. Según Amy, había irrumpido durante la noche y atacado tanto a ella como a Bob. Mostró 2 marcas en su pecho, afirmando que eran producto del asalto. Cuando se le preguntó quién podría haber querido hacerle daño a Bob, Amy sugirió que él no era muy querido, insinuando que tenía una reputación salvaje y que podría haberse ganado enemigos entre empleados descontentos. Específicamente, nombró a Noaim, un contratista y amigo de toda la vida de Bob, como alguien con quien había discutido recientemente. Pero Noah fue rápidamente descartado. Tenía una coartada sólida y estaba profundamente afectado por la muerte de Bob. Mientras tanto, el pánico se extendió por la comunidad de Alexandria. Las escuelas cerraron durante varios días, mientras el miedo a un asesino suelto se apoderaba de los vecinos. Nadie podía reconciliar la idea de que alguien tan amable y generoso como Bob, conocido por dar hasta la camisa que llevaba puesta, hubiera sido brutalmente asesinado en su propia casa. De vuelta en la cabaña, los detectives buscaban respuestas. Solo se recuperaron 2 casquillos cerca del cuerpo de Bob, a pesar de sus múltiples heridas de bala. Esto llevó a los investigadores a ampliar su búsqueda al sótano. Allí, dentro de la lavadora de la familia, encontraron ropa empapada, y en el fondo, un paño doblado que contenía 4 casquillos adicionales. ¿Por qué un asesino que huía se tomaría el tiempo de esconder evidencia en una lavadora dentro de la casa de la víctima? No tenía sentido. Aún más extraño, encontraron un bate de béisbol de aluminio cerca, con arañazos frescos y un residuo blanco. Se necesitarían análisis de laboratorio para determinar su importancia. Por ahora, Amy fue liberada y se le permitió reunirse con sus hijos, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La escena del crimen parecía escenificada, objetos de valor, incluyendo montones de efectivo, no habían sido tocados. La muestra emocional de Amy parecía hueca, sin lágrimas, sin dolor real. Los investigadores sospechaban que había algo más bajo la superficie. Y entonces llegó el avance clave. Si disfrutas de misterios impactantes, no te pierdas nuestro canal Latin Crimes, donde exploramos los crímenes reales más fascinantes de América Latina. Suscríbete ahora para más historias que te dejarán sin aliento. El personal del IRS llegó a la estación policial después de enterarse de la muerte de Bob. Llevaban meses intentando contactarlo por una enorme deuda tributaria de más de $1.700.000. De hecho, tenían programada una reunión con Bob para el mismo día en que lo encontraron muerto. Los agentes del IRS revelaron algo aún más extraño. Durante una llamada previa, habían hablado con alguien que decía ser Bob,
pero la voz sonaba extraña, aguda y claramente antinatural. Para ellos, sonaba como una mujer pretendiendo ser un hombre. Esa voz había sido de Amy. Ahora el motivo quedaba claro. Amy, a quien Bob había confiado las finanzas de la compañía, había estado desviando cientos de miles de dólares, redirigiendo los pagos de impuestos a su cuenta privada. Bob, quien no tenía idea de lo que ocurría, estaba a punto de descubrir la verdad justo cuando el IRS se preparaba para confrontarlo cara a cara. Añadiendo más tensión al caso, estaban los presuntos amoríos de Bob. Su hermana luego le contaría a los investigadores que una vez escuchó a Amy decir que si Bob alguna vez la engañaba o la dejaba, le dispararía. En ese momento sonó como una broma. Ahora sonaba como una promesa. A pesar de la evidencia acumulada, Amy Bosley continuó negando cualquier participación en el asesinato de su esposo. Durante su segundo interrogatorio, insistió en que amaba a Bob, aunque admitió que su matrimonio no era perfecto. «¿Qué pareja no tiene problemas?», decía, afirmando que no había razón alguna para dañar al padre de sus hijos. Pero los investigadores veían un panorama diferente. Las pruebas balísticas confirmaron que las 6 balas que impactaron a Bob coincidían con los 6 casquillos recolectados, 2 en el dormitorio y 4 escondidos en la lavadora. Luego llegó un momento crucial en la investigación. Las entrevistas con Morgan y Trevor Bosley, de 9 y 6 años respectivamente, realizadas por separado, revelaron relatos idénticos. Se habían dormido pacíficamente, solo para despertarse sobresaltados por 6 disparos. Luego escucharon el sonido de vidrios rompiéndose. La versión de Amy tenía el orden invertido. Primero el vidrio rompiéndose, luego los disparos. Su historia se desmoronaba. Incluso los arañazos en su pecho, presentados como heridas de una lucha con el intruso, resultaron sospechosos. Las marcas eran demasiado simétricas, más parecidas a heridas escenificadas que a lesiones defensivas. Un examen más detallado de su blusa reveló que no se había rasgado durante el supuesto ataque, sino que había sido cuidadosamente cortada con tijeras y luego desgarrada para simular daño. Menos de 2 semanas después del asesinato de Bob, las autoridades arrestaron a Amy Bosley y la acusaron formalmente de homicidio. Solo faltaba una pieza crucial, el arma homicida. Esta también apareció eventualmente, aunque como fue descubierta sigue siendo discutido. Según un relato, una pistola de la propia colección de armas de Bob fue encontrada escondida en el bolso de Amy, detrás de un armario. Otra versión afirma que el arma fue descubierta más tarde por la hermana de Amy, quien había tomado custodia de sus hijos y pertenencias. Esa noche, mientras revisaba el bolso de Amy, supuestamente encontró el arma y contactó inmediatamente a un abogado, quien la entregó a la policía. Independientemente de cómo se recuperó, las pruebas balísticas confirmaron que el arma coincidía con los 6 casquillos encontrados en la escena del crimen y en la lavandería. Las balas dentro del cuerpo de Bob estaban demasiado dañadas para confirmar una coincidencia directa, pero el caso circunstancial era abrumador. ¿Fascinado por estos giros inesperados? Descubre más casos impactantes en nuestro canal Latin Crimes, donde exploramos los crímenes reales más intrigantes de América Latina. Suscríbete ahora para no perderte ningún detalle. Cuando comenzó el juicio, los fiscales presentaron una narrativa clara y condenatoria. Durante años, Amy había estado drenando secretamente la empresa de Bob, desviando pagos de impuestos y embolsándose el dinero. Había mantenido al IRS a raya mediante desvíos de correspondencia y engaño, pero su suerte se había agotado. En la mañana del 17 de mayo de 2005, Bob tenía programada una reunión con agentes del IRS que exigían respuestas. Amy sabía lo que significaba ese encuentro: exposición, divorcio, prisión. Así que la que alguna vez fue una respetada esposa, madre y voluntaria comunitaria ideó un plan desesperado. La noche anterior a la reunión con el IRS, con sus hijos durmiendo cerca y su esposo inconsciente, Amy recuperó silenciosamente una de las armas de fuego de Bob. Algunos informes incluso sugieren que pudo haberse dado a los niños previamente. De pie junto a su cama mientras él dormía, disparó. Bob, herido pero no muerto inmediatamente, despertó e intentó detenerla. Según los investigadores, la trayectoria de sus heridas indicaba que se había lanzado hacia el atacante, solo para darse cuenta demasiado tarde de que el arma estaba en manos de Amy. Aturdido, sangrando y traicionado, Bob no pudo dominarla. Ella disparó nuevamente. Cuando todo terminó, el hombre que había construido una fortuna desde cero, que había confiado todo a Amy, yacía muerto en el hogar que estaban construyendo para su futuro. Y la mujer que alguna vez estuvo a su lado ahora era acusada de orquestar su ejecución, no por miedo, sino por pura codicia. La vida cuidadosamente construida de lujo y respeto de Amy Bosley se había derrumbado en una sola noche de frío cálculo. Lo que quedaba era una familia destrozada, una comunidad conmocionada y un legado de traición que nunca sería olvidado. Para hacer creíble su historia, Amy había roto la puerta de vidrio trasera con un bate de béisbol, saqueado gabinetes y cajones para simular un robo, y escondido 4 casquillos usados envueltos en un paño en el fondo de la lavadora. Para que sus heridas parecieran creíbles, Amy se hizo cortes superficiales en el pecho, probablemente con tijeras, y luego rasgó su blusa para simular una lucha. Terminó su actuación con una desesperada llamada al 911, su voz llena de pánico. La escena cuidadosamente preparada. Pero la evidencia forense contaba una historia diferente. Los análisis de laboratorio confirmaron que los fragmentos de vidrio en el bate de aluminio coincidían con la
Puerta trasera rota. El bate, identificado por sus hijos como perteneciente a la familia, no había sido empuñado por un intruso, sino usado como utilería por la propia Amy. La policía no encontró huella, marcas de vehículos ni rastro de alguien que coincidiera con la descripción que Amy había dado. Ningún extraño había entrado o salido esa noche. Mientras tanto, los investigadores descubrieron la verdad sobre el matrimonio de los Bosley. Amy estaba convencida de que Bob le había sido infiel. Fotos recuperadas de la caja fuerte de la pareja, tomadas durante las salvajes fiestas en el lago Cumberland, revelaron una segunda vida y confirmaron al menos una aventura extramarital. Pero aunque la traición pudo haber sido dolorosa, el motivo iba mucho más allá. El secreto de Amy se estaba desmoronando. Había malversado casi $2 millones de la empresa de su esposo al no pagar impuestos y desviar el dinero a otro lugar. El IRS había programado una reunión con Bob para la mañana después de su asesinato. Una reunión que habría expuesto todo. Matarlo, creía Amy, enterraría el secreto. Con Bob muerto, sus activos cubrirían la deuda y ella podría quedarse con el resto. Pero el testimonio de los niños, al escuchar los disparos antes que el vidrio se rompiera, destruyó su línea de tiempo. Aunque la defensa argumentó que los casquillos podrían haberse caído de los bolsillos del propio Bob después de visitar el campo de tiro, la evidencia seguía acumulándose. Aún así, el abogado de Amy insistía, no había testigos, no había ADN y no había un vínculo definitivo entre los casquillos y las balas en el cuerpo de Bob. Con suficiente ambigüedad, podrían convencer al jurado. Temiendo que Amy pudiera quedar libre y sin querer forzar a los hijos de los Bosley a testificar contra su propia madre, los fiscales ofrecieron un acuerdo de culpabilidad. Amy evitaría un juicio, ahorraría el trauma a sus hijos y recibiría una sentencia reducida. A cambio, admitiría su culpabilidad sin revelar nunca qué había hecho con los millones robados. El 2 de noviembre de 2006, Amy Bosley entró en una corte del condado de Campbell vistiendo un uniforme de prisión verde y blanco. Su semblante era inexpresivo. Antes de la sentencia, la familia de Bob se dirigió directamente a ella. Su hermano James la llamó mentirosa y fraudulenta, advirtiéndole que aunque algún día podría disfrutar de libertad, nunca escaparía de los recuerdos. Le recordó que cada noche vería el rostro de Bob y las lágrimas de los niños que había dejado huérfanos. Deborah, hermana de Bob, miró fijamente a Amy mientras hacía la pregunta que los atormentaba a todos. ¿Te rogó que pararas? Nadie lo sabría nunca. Luego llegó el turno de Audrey, la madre de Bob, quien, con el corazón destrozado y las manos temblorosas, leyó una carta llena de dolor por una despedida final que nunca llegó. Amy permaneció sentada en silencio, con la mirada en el suelo, limpiándose lágrimas. El juez, obligado por el acuerdo de culpabilidad, condenó el daño que Amy había causado, no solo a su esposo, sino a sus hijos, su comunidad y su propio futuro. La sentenció a 20 años de prisión. Según la ley de Kentucky, sería elegible para libertad condicional después de cumplir el 85% de su condena, 17 años tras las rejas. El 17 de mayo de 2022, exactamente 17 años después del asesinato de Bob, Amy Bosley, entonces de 54 años, salió de la institución correccional para mujeres de Kentucky. La mayoría de los medios de comunicación apenas mencionaron su liberación. Su paradero actual sigue siendo desconocido, aunque algunos creen que podría estar buscando los millones que una vez desvió. En cuanto a Bob, su lugar de descanso final es el cementerio St. Stephen en el condado de Campbell, Kentucky. Un hombre recordado por su generosidad, ambición y devoción a su familia, asesinado por la persona en quien más confiaba. En retrospectiva, las acciones de Amy parecían tanto trágicas como sin sentido. No estaba en la miseria, su esposo no era cruel. El IRS podría haber llegado a un acuerdo, y si su motivo era venganza, un divorcio podría haberla dejado más rica y libre. Pero en lugar de eso, eligió el asesinato. Y como dice el viejo proverbio americano, hecho famoso por Benjamin Franklin, nada es seguro en este mundo, excepto la muerte y los impuestos. En el caso de Amy Bosley, ambas llamaron a su puerta.